Mis amados hermanos y hermanas en Cristo, antes de comenzar este testimonio que puede transformar tu vida, quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo está usted y su familia hoy? Que el Espíritu Santo toque cada hogar aquí representado, que haya sanación, protección y renovación en el nombre de Jesús. Si puedes, escribe en los comentarios desde donde estás viendo este video. Queremos orar por tu ciudad, por tu país, por tu nombre. Ahora, por favor, quédate hasta el final, porque lo que voy a contar no es un sueño, no es una metáfora, ni una interpretación humana. Morí, y lo que Jesús me reveló te abrirá los ojos a algo que muchos aún ignoran. No estaba lejos de Dios ni en pecado escandaloso. Al contrario, creí que estaba bien, pero estaba ciego, y quizá tú también lo estés. Y hoy, por la misericordia de Cristo, he regresado para advertir, despertar y revelar lo que sucede al otro lado, donde solo queda la verdad. Esta es mi historia, y no es bonita, pero podría ser lo que salvará tu alma. Durante mucho tiempo, creí que iba por buen camino, oraba, ayunaba y leía la palabra con frecuencia. En mi comunidad, me conocían como una mujer de fe firme, pero por dentro, llevaba un peso silencioso, algo que no podía explicar. Era como si siempre estuviera cansada, espiritualmente agotada, e incluso cuando estaba rodeada de alabanza y adoración, sentía un vacío que me seguía como una sombra. A veces, me preguntaba si esto era normal, si todos sentían lo mismo, pero nadie hablaba de ello, y tampoco tenía el valor de abrir mi corazón a nadie. Fue entonces cuando decidí hacer algo más radical. Me alejé de todo por unos días. Elegí una casa sencilla en las montañas del Valle de Itabirina, en el interior de Minas Gerais, un lugar sin señal de celular, sin televisión, sin distracciones de ningún tipo. Llevé solo una Biblia, una botella de agua y un sincero deseo de encontrarme con Dios. Comencé un ayuno de 7 días, bebiendo solo agua. Mi intención era clara, quería escuchar la voz de Jesús, no un sermón, ni una alabanza, ni una sensación. Lo quería a Él. Durante los primeros días, todo parecía tranquilo. Me sentía en paz, motivado y decidido a lograr mi propósito. Pero al 4.º día, mis fuerzas empezaron a flaquear. Mi cuerpo temblaba, mi mente se nublaba. Mis oraciones se acortaban, mis pensamientos se volvían más confusos. Empecé a tener sueños extraños, visiones fugaces y una sensación constante de ser observado. No era miedo, era algo más profundo, como si el cielo me estuviera sondeando. Y fue allí, en este estado de extrema vulnerabilidad, que comencé a darme cuenta de lo frágil que era mi fe. Para el 6.º día, estaba tan débil que apenas podía mantenerme en pie, pero algo dentro de mí gritaba: sé fuerte, ya no falta mucho. Recuerdo arrodillarme en el porche de mi casa, boca abajo sobre el suelo de madera, y hablarle a Dios como nunca antes: Señor, destruye todo lo que no te pertenece en mí, todo. No solo quiero sentir tu presencia, quiero ser limpiado. En ese momento, sentí una suave brisa y, por primera vez, lloré con un arrepentimiento que no provenía de la culpa, sino de enfrentar mi propia ceguera espiritual. El 7.º día amaneció en silencio, ya no podía caminar bien. Me acosté en el suelo y entregué mi alma en oración. Fue entonces cuando todo se volvió negro. No había dolor, no había pánico, solo un apagón, como si me hubieran vaciado el cuerpo y me hubieran arrancado el alma. Había muerto, al menos, desde una perspectiva natural. Mi corazón se detuvo durante exactamente 12 minutos, pero durante ese tiempo, vi y oí algo que cambió por completo mi comprensión de la fe, el engaño espiritual y la verdadera luz de Cristo. Creí que buscaba a Dios, pero la verdad es que era Él quien venía a mi encuentro, y ahora entiendo por qué el cielo a menudo guarda silencio, no porque Dios esté lejos, sino porque nuestros corazones están rodeados de ruido que nos impide escucharlo. En el momento en que me desconecté de este mundo,
me di cuenta de que toda mi vida cristiana hasta entonces había estado llena de ruido, títulos, opiniones, rituales, pero poco arrepentimiento verdadero, y eso es lo que quiero compartir con ustedes. No había luz, ni sonido, ni cuerpo, era como si flotara en un espacio sin principio ni fin, no sentía frío, ni dolor, ni miedo, pero sí una profunda conciencia de haber abandonado el mundo terrenal. Sabía que estaba muerta, no era un sueño ni una alucinación, era real, el tiempo dejó de existir, el aire, la tierra, el cielo, todo se desmoronó, y allí, sola en la inmensidad del silencio, sentí la presencia más imponente que jamás había experimentado. Era invisible, pero imposible de ignorar. Y lo supe, Jesús estaba allí. Fue entonces cuando escuché la primera pregunta. No fue en voz alta, sino en mi mente, como si me hubieran traspasado el alma. Me preguntó: Lucía, ¿qué te atreves a regalarme hoy? En ese instante, todo lo que creía tener, mi ayuno, mis oraciones, mi participación en la iglesia se derrumbó ante la santidad de esa presencia. Comprendí que nada de eso era suficiente. Lo que él quería ver era mi corazón, mis intenciones, mis motivaciones. Y, desafortunadamente, allí, en ese instante eterno, me di cuenta de que mi corazón seguía lleno de mí. Intenté responder, intenté justificarme, pero no había palabras. El peso de la verdad era tan absoluto que cualquier excusa se volvía absurda, y mientras mi alma intentaba escapar de la confrontación, ocurrió algo aún más doloroso. Una luz intensa apareció ante mí, y todo lo que ocultaba en mi interior, pensamientos, sentimientos, miedos, vanidades, quedó al descubierto. Era como si Jesús me mostrara una versión de mí mismo que nunca me había atrevido a contemplar. Vi el orgullo espiritual, la búsqueda de reconocimiento, las comparaciones, los juicios, todo, crudo y transparente. Allí entendí algo que cambió por completo mi perspectiva de la santidad. No se trata de cuánto sabes de la Biblia, sino de cuánto permites que la palabra te transforme desde dentro, porque conocía versículos, enseñaba a otras mujeres, daba consejos, participaba en servicios. Pero dentro de mí, había áreas que nunca había rendido, heridas que nunca había sanado, emociones que nunca había abordado, y allí, sin cuerpo, sin máscaras, sin templos, me vi por primera vez como realmente era, y fue doloroso, mucho más que cualquier dolor físico que jamás hubiera sentido. La luz seguía brillando, y cada revelación venía acompañada de una compasión indescriptible. Jesús no me acusó, me amaba, y precisamente por eso, no ocultó la verdad. Lloré sin lágrimas, porque ya no tenía ojos, pero el dolor del arrepentimiento era tan real como el dolor de un alma en llamas, y en ese punto entre el juicio y la misericordia, comprendí que se me estaba dando una oportunidad que muchos no tienen, reconocer, allí mismo, ante el trono de la gracia, cuánto necesitaba ser transformado, y no reformado, verdaderamente transformado. Y fue en este estado de desamparo que resonó una nueva pregunta: ¿quieres volver? Dudé un instante. No había dolor, ni pecado, ni distracciones. Era el lugar de descanso absoluto. Pero entonces Jesús añadió: si regresas, tienes que decir la verdad. No puedes ocultar lo que has visto. Y fue con esta misión que mi alma regresó a mi cuerpo. Abrí los ojos. Estaba tumbado en el suelo del porche, con la Biblia a mi lado, y la brisa de la montaña soplaba suavemente, como señal de que algo en mí realmente había muerto y renacido. Cuando regresé a mi cuerpo, no había fiesta. No había multitudes. Nadie sabía qué había sucedido. Estaba solo, pero algo dentro de mí había cambiado para siempre. Mi corazón seguía latiendo, pero latía de forma diferente. Cada latido parecía cargar con el peso de una responsabilidad, como si fuera portador de una verdad que ya no podía ignorar. Quería gritarle al mundo lo que había visto, pero no me salía la voz. Permanecí allí,
inmóvil durante horas, mirando al cielo, intentando comprender por qué Jesús me había dejado regresar. Y en el fondo, lo sabía, quería que advirtiera a los demás. En los días siguientes, intenté reencauzar mi vida, pero ya nada tenía sentido. Los programas de televisión, las conversaciones superficiales, los servicios rutinarios, todo me parecía insignificante. Fui a la iglesia y sentí que se me hundía el corazón, porque vi, con ojos espirituales, lo que no había visto antes, gente atrapada en rituales, distraída, cansada, perdida en la apariencia. Vi jóvenes buscando emoción, líderes buscando estatus y miembros buscando bendiciones, pero pocos buscaban el rostro de Dios. No juzgaba, solo podía sentir lo que Jesús me hacía sentir en ese lugar, tristeza, una santa tristeza para una iglesia dormida. Comencé a orar solo, sin fanfarrias ni pretensiones, solo quería entender más, y fue de madrugada, cuando todos dormían, que el Espíritu Santo empezó a enseñarme cosas que nunca había aprendido en las bancas de la iglesia. Me mostró que la oscuridad no llega de golpe, se infiltra poco a poco, con distracciones, con pequeñas concesiones, con voces suaves que me decían que todo estaba bien cuando no era así. Vi claramente cómo obra el enemigo. No necesita quitar a Jesús del centro, solo necesita poner algo más en su lugar que parezca luz. Y fue entonces cuando comprendí la advertencia. La oscuridad que vi en esa experiencia no fue solo ausencia de luz, fue engaño. Un engaño con lenguaje religioso, apariencia piadosa e incluso versículos sacados de contexto. Era una oscuridad que engañaba incluso a los sinceros, porque se disfrazaba de revelación, y me rompió el corazón, porque me di cuenta de que, con frecuencia, preferimos un servicio emocionante a una confrontación real. Preferimos promesas al arrepentimiento. Queremos milagros, pero no transformación. Y eso lastima a Jesús, porque Él no murió para entretenernos, murió para liberarnos. Y eso tiene un precio. Pasé semanas luchando conmigo mismo. ¿Creerían la gente lo que veía? ¿Se burlarían de mí? No quería parecer místico ni ponerme por encima de nadie, pero el Espíritu me dijo, no se trata de ti, se trata de Él. Así que decidí obedecer. Empecé a compartir mi testimonio con personas cercanas. Algunos lloraron, otros se alejaron, pero una cosa era segura, nadie permaneció indiferente, porque la verdad, cuando se dice con amor y temor, no necesita ser gritada. Lleva un peso que el corazón reconoce, y es este peso el que quiero transmitirles hoy. Si has llegado hasta aquí, debes saber que no es casualidad. El Espíritu Santo te ha traído, y quizás estés atravesando ese mismo silencio que grita en tu alma, un vacío que ninguna actividad puede llenar, ni siquiera la espiritual. Sé lo que es, pero quiero decirte, este vacío es, de hecho, un llamado, una invitación de Jesús a profundizar, a dejar la superficie y sumergirte en la verdad. Y la verdad te libera, pero primero, te confronta, y fue esta confrontación la que me devolvió la vida, no una nueva vida emocional, sino una vida eterna, conectada con el corazón de Dios. Durante mi experiencia extracorpórea, una de las cosas que más me impactó fue cómo se disfraza el enemigo. Siempre supe que el diablo era astuto, pero nunca imaginé cuánto se presenta como luz. No viene con cuernos, fuego ni amenazas, viene con promesas, con medias verdades, con interpretaciones suaves de la Biblia que atraen a la carne. En mi visión espiritual, vi a personas siendo guiadas por caminos que parecían buenos, llenos de hermosas palabras y canciones conmovedoras, pero que finalmente condujeron a la confusión, el orgullo y, finalmente, la destrucción. Jesús me mostró cómo el engaño comienza sutilmente, un sermón que impide el arrepentimiento, una alabanza que exalta al hombre más que la cruz, un líder que habla de bendiciones pero calla sobre el pecado. No se trataba de herejías flagrantes, sino de pequeños giros que alejaban a la gente de la esencia del Evangelio. Fue aterrador darme cuenta de que muchos se alimentaban de algo contaminado,
creyendo estar en la presencia de Dios, y eso me rompió el corazón, porque, en ese ambiente espiritual, era imposible disimularlo. Todo lo que parecía luz, pero no provenía del Cordero, se revelaba en su verdadera naturaleza. Vi a personas que, en vida, habían liderado ministerios, escrito libros, cantado en el escenario, pero que estaban perdidas, porque usaron el nombre de Jesús para lograr cosas, pero nunca para morir a sí mismas. Y Jesús me dijo claramente, el cielo no responde a la actuación, responde al arrepentimiento. Esta frase resonó en mi interior como un trueno silencioso, nunca pude olvidarla. Porque yo mismo, sin darme cuenta, ya había caído en esa trampa. Quería ser utilizado, quería ser relevante, quería ser reconocido, pero olvidé que el Evangelio se trata de perder para ganar. La seducción de la vanidad espiritual es tan sutil que crees servir a Dios, cuando en realidad alimentas tu ego. No hablo de gente mala, sino de gente sincera que ha dejado de estar alerta. Y esta fue una de las mayores advertencias que recibí. Estar alerta no solo significa protegerse del pecado grave, sino también del orgullo disfrazado de santidad. El diablo no necesita destruirte con un pecado explícito, puede distraerte con éxito, con elogios, con estatus, y antes de que te des cuenta, ya estás lejos de la cruz, ya estás lejos del altar, ya estás lejos del quebrantamiento. Jesús me mostró un detalle que nunca había considerado. Hay muchos servicios religiosos sin su presencia, mucha música, muchas palabras, mucho movimiento, pero poca presencia, porque Él no habita en el ruido, habita en el corazón contrito y quebrantado. Y, hermanos, esto me quebró, porque me di cuenta de que, en muchos momentos de mi vida, estaba ocupado haciendo cosas para Dios, pero sin Él, y por eso necesitaba morir. Para que Él me mostrara cuánto es posible estar dentro de la iglesia y aún vivir en la oscuridad. Si sientes que algo anda mal, pero no sabes qué es, quizás esa sea la señal, quizás el Espíritu Santo intenta llamarte de vuelta a la sencillez del Evangelio, al lugar donde el escenario no importa, los fans no importan, los aplausos no importan, solo Él importa, solo la verdad importa, porque al final, no se trata de cuánto hicimos por Dios, sino de cuánto dejamos que Dios actúe en nosotros. Esa es la única luz verdadera, y fuera de eso, todo lo demás es engaño. Al volver a mi rutina, intentando readaptarme a la vida después de lo vivido en aquella experiencia con Jesús, una de las cosas que más me impactó fue mirar la iglesia con nuevos ojos, no con la mirada de la crítica ni la acusación, sino con la mirada de la verdad que me había sido revelada. Amaba la casa del Señor, siempre la había amado, pero ahora, era como si me hubieran arrancado algo de los ojos. Vi más allá de las apariencias, vi el alma de las personas, sus intenciones, sus conflictos, y por primera vez, la iglesia me asustó, no por lo que había allí, sino por lo que faltaba, el miedo. Vi los servicios como siempre, música, sermones, oraciones, todo estaba bien organizado, todo parecía correcto, pero lo que faltaba era la presencia, la gloria, el quebrantamiento. La gente lloraba, pero por la emoción, cantaban, pero como si repitieran una letra conocida. No había hambre, no había sed, no había clamor. Era como si todos hubieran aprendido a simular lo que debería ser real, y eso me hizo llorar. No estaba allí para juzgar, sino para advertir, porque yo también era así. Yo también, una vez, hice todo bien por fuera, y todo vacío por dentro, y sabía a dónde podía llevarme eso. Empecé a preguntarme, ¿cómo llegamos aquí? Y la respuesta llegó dolorosamente. Estábamos cambiando la esencia por la estética, el altar por la estructura, el arrepentimiento por la representación, la cruz por el escenario, y así, sin darse cuenta, el novio se paró afuera del templo, llamando, pero la iglesia no escuchaba, estaba demasiado ocupada con sus luces, sus horarios, sus metas.
Sentí al Espíritu Santo gemir dentro de mí, no me dejaría callar más. Necesitaba hablar, necesitaba sacudir a la gente, no con gritos, sino con la verdad, porque el tiempo se agotaba. Y así fue como empecé a hablar en grupos pequeños, en reuniones, en vigilias, sin pretensiones, sin ser el centro de atención. Simplemente contaba mi experiencia, y, para mi sorpresa, mucha gente empezó a despertar, personas que llevaban años en la iglesia, pero nunca se habían arrepentido de verdad, personas que habían memorizado versículos, pero nunca se habían rendido, personas que predicaban, pero ya no lloraban. Fue como si su testimonio rompiera la coraza que el tiempo y la religiosidad habían creado, y entonces, vidas empezaron a ser restauradas, no por mí, sino por la verdad del Evangelio, por la luz de Cristo. Lo más hermoso fue darme cuenta de que Jesús aún camina entre los candeleros, aún está en medio de la iglesia, aún ama a su novia, aún llama, aún sana, aún restaura, pero quiere ser el centro, no el accesorio, quiere ser buscado, no usado. Quiere ser adorado en espíritu y en verdad, no por obligación ni tradición. Eso es lo que aprendí, que el problema nunca fue la iglesia en sí, sino cuando olvida quién es el dueño. Y este olvido no ocurre de repente, es sutil, se infiltra, hasta que un día, nos adoramos a nosotros mismos en su nombre. Así que, si formas parte de una iglesia, y todos deberíamos serlo, vigila, ora, sé el intercesor silencioso, sé quien llama al verdadero avivamiento, no critiques, no huyas. Pero tampoco aceptes vivir en piloto automático. Jesús quiere una novia viva, no una inventada, una iglesia llena del Espíritu, no solo llena de eventos. Él quiere tocar a su pueblo, pero para eso, necesita que las puertas de tu corazón estén abiertas. Y si has llegado hasta aquí en este testimonio, quizás Él también esté llamando a tu puerta, y solo tú puedes decidir si la abrirás. Después de compartir mi testimonio por primera vez, me aislé unos días. No por miedo, sino para comprender lo que me estaba sucediendo. Fue como si una responsabilidad ineludible me hubiera tocado el alma. ¿Sabes cuando sientes que algo mucho mayor que tú te ha sido confiado? Así me sentí. A cada instante, el Espíritu Santo me recordaba lo que había visto en ese lugar entre la vida y la eternidad. Era como si me susurrara, ¿lo viste? Ahora tienes que hablar. Y lloré, porque sabía que ya no podía vivir como antes. El silencio de las montañas donde todo sucedía aún resonaba en mí, pero, a diferencia de antes, este silencio ahora estaba lleno de presencia. Era un silencio que hablaba, que confrontaba, que sanaba. Empecé a comprender que la verdadera vida cristiana no depende del ruido ni de una agenda apretada, depende de la verdadera comunión con Dios. Empecé a despertar al amanecer, no por obligación, sino por necesidad. Era en esos momentos que Él me visitaba. No con truenos ni visiones grandiosas, sino con paz. Una paz que disipaba el miedo y me daba la valentía para continuar. Él era real, más real que nunca, y fue en esas madrugadas que comencé a escribir páginas y páginas de notas, revelaciones, confesiones. No eran sermones, eran cartas, emanaciones del alma, notas de un alma que había regresado del lugar donde todo se revela, y estas notas se convirtieron en semillas. Empecé a enviárselas a amigos, hermanos en la fe, familiares. Muchos lloraron, algunos se alejaron, otros comenzaron a ayunar y orar de nuevo. Vi con mis propios ojos lo que sucede cuando alguien decide decir la verdad. Aunque moleste, la verdad sana, incluso cuando duele, pero también hubo persecución. La gente decía que exageraba, que era misticismo, que debía callarme, que Dios no obra así, y por un momento, esas palabras me dolieron. No soy fuerte, no soy especial, solo soy una mujer que tuvo una experiencia que le cambió la vida. Pero entonces el Espíritu me recordó las palabras de Jesús: bienaventurados seréis cuando os insulten y os persigan por mi causa. Y eso me fortaleció,
porque me di cuenta de que el testimonio que agrada al cielo a menudo incomoda a la tierra, y eso está bien. Si alguna vez has intentado vivir tu fe con más profundidad y has sido criticado, debes saber esto: no estás solo. Hay un remanente. Hay personas que aún lloran, que aún se arrepienten, que aún buscan la verdad por encima de las apariencias. Y quizás tú formas parte de ese pueblo, y si lo eres, quiero decirte: no calles, no te rindas. La oscuridad avanza donde la luz calla, y si tienes la luz del Espíritu en tu interior, enciéndela, aunque parezca pequeña, porque fue esta luz la que me trajo de vuelta, y es con esta luz que continúo, un paso a la vez, hasta el día en que vea a mi Salvador cara a cara. Durante la experiencia extracorpórea, hubo un momento que jamás he podido describir sin emocionarme. Estaba ante algo indescriptible. Era como si el universo entero se inclinara ante una presencia que lo llenaba todo. No había muros, ni templo, ni forma definida, pero había un trono que no hacía falta verlo para sentirlo, y de él emanaba una luz que no quemaba la piel, sino el alma. Y entonces vi los ojos de Jesús, ojos que no solo miran, sino que penetran. Ojos que leen lo más profundo del ser, que disciernen las profundidades más profundas. No había forma de ocultar nada. No me condenó, pero tampoco me perdonó. Su mirada reflejaba amor, pero también verdad. Un amor que no nos da palmaditas en la cabeza, sino que nos libera mediante la confrontación. Y en ese momento comprendí lo que es el juicio. No es Dios gritándonos, es nuestra conciencia quebrantada ante su santidad. Es el reconocimiento de todo lo que no hemos vivido, de todo lo que nos hemos ocultado incluso a nosotros mismos. Y lloré como nunca había llorado en la tierra, porque en ese lugar no hay máscaras, ni excusas, ni público, solo existe la verdad, y el Cordero. Fue entonces cuando me di cuenta de algo aún más doloroso: mucha gente que cree estar preparada, no lo está. Tienen Biblias, tienen posiciones, tienen conocimiento, pero no se arrepienten. Y el arrepentimiento no es decir perdóname, es reconocer la raíz podrida y permitir que la arranquen. Y eso fue lo que Jesús hizo conmigo. Me mostró cosas que yo consideraba insignificantes, pero que pesaban como piedras ante el trono. Palabras dichas sin amor, juicios silenciosos, comparaciones, falta de compasión, orgullo disfrazado de celo. Todo estaba ahí, expuesto, y fue más doloroso que cualquier dolor físico que haya sentido. Pero también fue allí donde encontré algo que me marcaría para siempre: la misericordia. La misericordia no es la ausencia de justicia, es la oportunidad de ser restaurada incluso ante el juicio. Jesús me miró como diciendo: lo he visto todo, y aún así, te amo. Eso me destrozó por dentro, porque nunca había comprendido tanto el amor de Dios como en ese momento. No era un amor permisivo, sino un amor redentor, un amor que nos acerca, aun conociendo lo peor de nosotros. Un amor que quiere transformar, no solo consolar. Y me entregué, allí, sin cuerpo, sin resistencia, sin voz. Simplemente me entregué. Cuando regresé, esa fue la parte que más me atormentó. Esa mirada, ese trono, ese amor, y supe que ya no podía vivir como antes. Todo debía ser diferente, no por miedo, sino por gratitud. Me confrontaron, pero también me perdonaron, y esa combinación es poderosa, porque no hay mayor libertad que saber que nos han visto completamente, y, sin embargo, acogidos. Esa es la esencia del Evangelio, ese es el mensaje que debe predicarse, esa es la verdad que nos libera, y por eso regresé, para contar esto, para recordarle al mundo que Él regresa. Y si estás escuchando este testimonio, ten esto presente: Él también te mira ahora, no con condenación, sino con amor, un amor que quiere sanar, restaurar, transformar, pero eso exige entrega, total, no parcial, porque el día que estemos ante Él, solo esto importará: cuánto le permitimos cambiarnos por dentro. Y ese día está más cerca de lo que imaginamos. En esa dimensión espiritual,
Jesús también me mostró algo que me dejó en shock. Había personas que llevaban décadas viviendo en la iglesia, pero estaban perdidas. Conocían los himnos, los textos, los acontecimientos, pero nunca se habían entregado del todo. Sabían todo de Dios, pero no lo conocían. Eran como los fariseos de la época de Jesús, expertos en religión, pero con un corazón distante, y lo vi con claridad. Era como si un velo invisible las separara de la presencia real de Cristo, y ese velo estaba hecho de orgullo, un orgullo disfrazado de fe. Fue entonces cuando comprendí, el mayor enemigo del arrepentimiento no es el pecado, sino el orgullo, es la sensación de que estamos bien, de que no necesitamos cambiar, de que esto es para otros. Y este espíritu ha invadido muchos corazones sinceros, transformándolos en creyentes impenetrables, incapaces de derrumbarse, de reconocer sus faltas. Jesús me mostró que el infierno no solo está lleno de asesinos y hechiceros, está lleno de personas que creyeron estar salvadas, pero que nunca se arrepintieron de verdad. Y eso, hermanos míos, me conmovió profundamente, porque yo era casi uno de ellos. Y Jesús me dijo, diles que mi espíritu sigue llamando, pero el tiempo se acaba. Sonaba como un clamor, como una súplica urgente. Era como si el cielo estuviera en cuenta regresiva, esperando que los corazones regresaran a su primer amor. Y me hizo comprender que el avivamiento que muchos esperan no llegará con eventos multitudinarios ni campañas emotivas. Llegará cuando las rodillas se doblen en el closet, cuando los ojos se llenen de lágrimas, no por bendiciones, sino por la convicción de pecado, cuando se restauren los altares en los hogares. Esa será la señal. Después de eso, comencé a mirar a la gente con más compasión, porque me di cuenta de que muchos están perdidos dentro de la iglesia, y no necesitan críticas. Necesitan intercesores, profetas que amen, testimonios que despierten, y por eso cuento esta historia, no para exaltarme ni para escandalizar, sino para advertir, para despertar, porque si Jesús me hizo regresar, es porque aún hay tiempo, y si aún hay tiempo, hay esperanza, pero esta esperanza necesita ir acompañada de acción, de decisión, de verdadera entrega. No quiero que nadie escuche estas palabras y piense que se trata de religiosidad. No se trata de reglas, no se trata de moralismo. Se trata del corazón que se entrega, que reconoce que lo necesita cada día, porque al final, eso es lo que importará, cuanto hemos sido transformados a la imagen del Hijo. Y esta transformación no ocurre entre aplausos, sino en secreto, no ocurre en el escenario, sino en el quebrantamiento, y es allí, en lo oculto, donde el cielo nos encuentra. Ahí es donde me encontraron, y ahí es donde Él quiere encontrarte también. Si te sientes lejos, aunque estés cerca, recuerda esto, aún hay tiempo. Si te sientes vacío, aunque todo lo estés haciendo bien, recuerda esto, Él te está llamando de vuelta, no a la religiosidad, sino a la intimidad, a la verdad, a la cruz. Y la cruz sigue siendo el único camino que lleva a la vida eterna. En cierto momento de mi experiencia, Jesús me mostró algo que me hizo estremecer, una multitud. Un número incontable de personas, caminando en fila, con el rostro vuelto hacia adelante, pero con la mirada completamente vacía. Era como si estuvieran vivos, pero muertos por dentro. Caminaban en silencio, inexpresivos, como si siguieran una dirección sin preguntar. Y lo más aterrador era que esa multitud estaba dentro de la iglesia, gente que nunca faltaba a los servicios, que participaba en todo, pero que se había acostumbrado a la ausencia de Dios. Me pregunté, Señor, ¿quiénes son? Y Él respondió, son los que me conocieron, pero me olvidaron. Esas palabras me rompieron el corazón, porque esa multitud no estaba compuesta por malvados, estaba compuesta por creyentes, personas que antes se inclinaban, pero que ahora vivían en piloto automático. La alabanza se convirtió en música, la oración en frases memorizadas, la palabra en discursos. Ya no había quebrantamiento, ya no había miedo, solo rutina, solo religiosidad.
Y eso es lo que Jesús me mostró. La mayor prisión espiritual es aquella de la que uno cree estar libre. En ese momento comprendí por qué me hizo regresar, no para traer un nuevo método ni para establecer una nueva doctrina, sino para recordarle a la Iglesia lo fundamental, la esencia, el primer amor, porque lo que está matando a muchos hoy no es el pecado flagrante, sino la complacencia espiritual, es vivir una fe tibia, conformándose con poco, con lo superficial. Y el Espíritu Santo me mostró que está cansado de ser tratado como un visitante en los servicios, quiere volver a ser el centro, quiere encender corazones de nuevo, pero para eso, necesitamos arrepentirnos, necesitamos despertar. Desde entonces, mi clamor ha sido este: Señor, empieza por mí, porque no puedo pedir un avivamiento que no estoy dispuesto a soportar, no puedo exigir un cambio si no me dejo moldear. Y fue este tipo de oración la que transformó mi vida. Porque cuando oras pidiéndole a Dios que te quebrante, Él lo hará, pero no será con un dolor sin propósito, será con un dolor que sana, que libera, que restaura, y eso es exactamente lo que experimenté, una reconstrucción espiritual que comenzó con la muerte, pero que resultó en una vida mucho más auténtica. Así que, si hoy te sientes como si estuvieras entre esa multitud silenciosa, si todo parece estar bien por fuera, pero seco por dentro, quiero decirte, aún hay tiempo. Jesús sigue llamando, sigue buscando adoradores en espíritu y en verdad, pero no va a forzar la puerta, está esperando a que la abras, y cuando lo hagas, prepárate, porque Él entrará, y lo transformará todo, incluso lo que creías correcto, porque el fuego de Dios no solo quema el pecado, también refina lo bueno, para que se vuelva aún más puro. Y esta es la iglesia por la que Él vendrá, no una iglesia perfecta, sino una iglesia rendida. No una multitud silenciosa, sino un pueblo que clama, que se arrepiente, que se levanta, que lo ama más que a nada. Porque solo esta novia oirá el sonido de la trompeta, solo esta novia estará preparada, y el tiempo se acaba. Justo antes de regresar a mi cuerpo, Jesús me llevó a un lugar que parecía suspendido entre dos mundos. No era el cielo glorioso, sino un lugar de clamor, un lugar donde oí llantos que no eran de desesperación, sino de intercesión. Era como si los cielos gimieran por nosotros. Los ángeles permanecían en silencio, seres espirituales en posición de espera, como si detuvieran el juicio hasta que los últimos elegidos se arrepintieran. Era como si el tiempo de la misericordia se estuviera extendiendo, por el amor, pero había un peso, una urgencia, como si el reloj estuviera a punto de dar el último segundo. Jesús me dijo: el cielo aún llora, porque muchos juegan con la eternidad. Y eso quedó grabado en mí como fuego. Porque, hermanos, hemos olvidado el peso de la eternidad. Vivimos como si siempre tuviéramos una oportunidad más, como si el arrepentimiento pudiera posponerse, como si el tiempo no fuera un regalo. Pero en ese lugar, todo estaba claro, ya no había después, solo existía el ahora, y fue entonces cuando entendí: el mayor engaño del enemigo no es decir que Dios no existe, es hacerte creer que puedes buscarlo más tarde. Después de esta revelación, mi mente se llenó de preguntas. ¿Cuántas veces he postergado lo que Dios quería hacer ahora? ¿Cuántas veces he ignorado el toque del Espíritu por estar demasiado ocupado? ¿Cuántas veces he fingido no escuchar el llamado por falta de voluntad para obedecer? Y me di cuenta de que cada una de estas pequeñas decisiones era como un ladrillo, construyendo un muro entre la voluntad de Dios y yo, un muro de postergaciones. Y ese muro solo cayó cuando morí, literalmente, cuando ya no quedaba tiempo, y fue Jesús quien lo derribó. Por misericordia, desde entonces, he albergado en mí un sentido de urgencia, no desesperación, sino propósito. Cada día podría ser el último, cada persona podría ser la última oportunidad de alguien de escuchar la verdad. Cada oportunidad podría ser un puente hacia la salvación. Y si quienes decimos amar a Jesús no alzamos la voz, ¿quién lo hará? Si no alzamos la voz,
¿Qué hacemos aquí? El Evangelio no es un accesorio para los días difíciles, lo es todo, es la vida misma. Y si no lo es todo para nosotros, no será nada cuando estemos ante el trono. He decidido que ya no puedo vivir como antes. He decidido que, aunque nadie me escuche, aunque se burlen de mí, aunque duden de mí, hablaré, porque el cielo aún llora, y cada alma importa, cada vida importa, incluida la tuya, y si estás escuchando esto ahora, debes saber esto, el cielo aún te espera, pero no esperes demasiado, el tiempo de la misericordia tiene un fin. Y cuando llegue ese fin, no habrá más altar, ni más alabanza, ni más súplica, solo existirá lo que hayas decidido hacer con el tiempo que Dios te ha dado. Así que, si el Espíritu toca tu corazón hoy, no te endurezcas, no lo pospongas, no huyas, porque el mismo amor que me trajo de vuelta ahora está ahí, llamando a la puerta de tu corazón, y solo necesita una cosa, que digas sí, que te entregues, que regreses, porque cuando regreses, el cielo ya no llorará, celebrará, se regocijará. Te recibirá con los brazos abiertos, tal como me recibió a mí. Antes de resucitarme, Jesús dijo algo que jamás olvidaré. Dijo, lo has visto, ahora debes decírmelo. Pero fue la forma en que lo dijo lo que me impactó. Había tristeza en su voz, no ira, tristeza, una tristeza profunda, como la de quien ama demasiado, y es rechazado. Me hizo sentir el peso del corazón de Dios al mirar a sus hijos distraídos, dormidos, indiferentes a la eternidad. Me hizo sentir el clamor que viene del trono, no solo por salvación, sino por un verdadero arrepentimiento, y entonces comprendí que esto no era solo un testimonio, era una misión. Me mostró rostros de personas que aún conocería, a algunos los conocía, a otros no, y me dijo, hablarás, y ellos tendrán que decidir. Fue entonces cuando comprendí la magnitud de la responsabilidad. El testimonio no pretendía conmover, su propósito era confrontar, era una llave que abriría corazones, o revelaría a los endurecidos, y esa revelación me hizo temblar, porque supe que, a partir de ese día, cada palabra que pronunciara tendría que tener presencia, verdad, urgencia, porque no se trata de preferencias espirituales, se trata de destinos eternos. Tras mi regreso, pasé días en silencio, no podía hablar con nadie. La experiencia fue tan profunda, tan sagrada, que cualquier palabra parecía menospreciarla, pero el Espíritu Santo empezó a arder en mí. Y cuando abría la boca, no podía parar. Las palabras fluían como ríos, palabras de arrepentimiento, de confrontación, de restauración, y la gente empezó a escuchar, no porque yo fuera especial, sino porque su voz estaba detrás de la mía, y donde llega la presencia de Dios, no hay forma de permanecer igual. Este es el mensaje que necesito transmitirte ahora. No esperes más, no pospongas tu entrega, no juegues con la eternidad. Jesús me mostró que hay un tiempo determinado para cada persona. Y nadie sabe cuándo terminará ese tiempo. Hay muchos que viven como si el mañana estuviera garantizado, pero no lo está. El mañana pertenece a Dios, y hoy es tu oportunidad, una oportunidad para entregarte, para empezar de nuevo, para abandonar el orgullo, la religiosidad, la superficialidad, para volver a tu primer amor, para ser encontrado por Él, no solo asistiendo a un templo, sino como un templo vivo de su gloria. No soy mejor que nadie, no tengo todas las respuestas, pero he visto, he oído, he muerto, y he regresado, y solo puedo decir, Él es real, el cielo es real, la eternidad es real, y el tiempo se acaba. Si estás escuchando esto ahora, es porque Él todavía te está llamando, Él todavía te está dando tiempo, pero el tiempo de gracia no dura para siempre. Un día, la puerta se cerrará, y cuando eso suceda, no habrá más predicación, ni más alabanza, ni más súplicas, solo habrá lo que está dentro de tu corazón. Así que, por favor, no endurezcas tu corazón. No trates esto como un video más, como un testimonio más.
Es un llamado, una advertencia, una llamada del cielo. Jesús viene, y quiere encontrarte listo, porque quienes estén listos, reinarán con Él, pero quienes lo ignoren, llorarán por toda la eternidad, y no quiero que estés entre ellos. Por eso estoy aquí, por eso te hablo, por el amor de tu alma. Cuando volví a la vida, respiraba con dificultad, pero mi alma ardía, mis ojos veían con más claridad, mi corazón latía con un nuevo propósito. Era como si hubiera nacido de nuevo, no solo con más vida, sino con más verdad. Y lo primero que comprendí al recobrar la conciencia fue esto: la puerta todavía está abierta, pero no será así para siempre. La misericordia de Dios es real, abundante y eterna, pero el tiempo para decidir es corto. La puerta de la salvación está abierta de par en par hoy, pero un día se cerrará, y cuando eso suceda, no habrá vuelta atrás. Jesús me mostró que muchos escucharán este llamado y simplemente lo ignorarán. Seguirán viviendo como si nada hubiera pasado, como si la eternidad fuera algo lejano. Pero, hermanos y hermanas, la eternidad está a un paso, y cuando la puerta se cierre, ni siquiera las lágrimas más sinceras podrán abrirla de nuevo. ¿Me asusta esto? Sí, pero más que eso, me conmueve, porque lo vi, morí, estuve ante Él, y ahora necesito decirles: no esperes la muerte para descubrir la verdad. Encuentra ahora. Arrepiéntete ahora, regresa ahora. Desde que regresé, mi vida nunca ha sido la misma. Cada día, cada minuto, es una oportunidad para amar más, perdonar más, buscar más. Ya no vivo en piloto automático, ya no vivo bajo la rutina de la fe, vivo con propósito, porque sé que mi misión solo termina cuando escucho de mi Señor: venid, benditos de mi Padre. Y eso es lo que deseo para ti también, que no vivas con miedo, sino con entrega, que no vivas por las apariencias, sino por la presencia, que no te conformes con poco, sino que desees ser lleno, lleno del Espíritu, lleno de gloria, lleno de verdad. Ahora, quiero extenderte una invitación, no religiosa, no emocional, sino eterna. Donde estés ahora mismo, detente un momento, cierra los ojos si puedes, y dile con sinceridad: Señor, vuelvo a ti, lávame, sáname, transfórmame. Él te escucha, está presente, y si te entregas, el mismo Dios que me resucitó también puede resucitar lo que está muerto en ti. No es demasiado tarde. Aún hay tiempo, aún hay gracia, aún hay un lugar en la mesa, pero ven mientras la puerta esté abierta. Mis hermanos y hermanas en Cristo, no estoy aquí por mí mismo, estoy aquí por ustedes, porque alguien necesita recordarles que Jesús los ama, que todavía los llama, que todavía transforma, que todavía salva, pero que también es justo, que regresará, y que regresará a buscar una novia pura, entregada y apasionada. Y esta novia no se forma con los acontecimientos, sino con el arrepentimiento. Esta novia se prepara en secreto, esta novia está entre nosotros, y tú puedes ser parte de ella. Solo decídete ahora. Si este mensaje te conmovió, compártelo, envíaselo a alguien, comenta desde donde hablas, y sobre todo, ora, porque el tiempo es corto, pero la gloria que nos espera es eterna. Que el Señor te bendiga, que te despierte, y que pueda verte en el gran día, junto al trono, donde todo comenzó, donde todo termina, donde la puerta ya no tendrá que cerrarse.